Amigos de Cadena Sur, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es Carpe Diem para estar siempre bien. Hoy viernes toca pues llevarles a ustedes un tema que tiene que ver con la vida misma, tiene que ver con la manera en cómo nosotros concebimos la manera de vivir, pero también la manera de cómo deseamos terminar, cerrar nuestro ciclo en esta vida. ¿Cuál es este tema? Pues hablemos de la muerte en familia, es decir, la importancia que tiene de que abordemos este tema con todos los miembros de la familia. Y pues como ven ustedes, está aquí con nosotros nuestra psicóloga de cabecera, la psicóloga de Cadena Sur Multimedios, la psicóloga de todos ustedes, internautas, Olga Valerio. Olga, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muy contenta de estar con todos ustedes y agradecida por la invitación. Gracias, Olga. Fíjate que está muy extendida esta opinión de que no hablemos de la muerte porque la invocamos. Ah, sí. No hablemos de testamento, porque eso quiere decir como que ya quieres que me muera. Entonces, y cuestiones así, o sea, estos mitos de que no hablemos de la muerte sin saber, uno, cuántos problemas dejamos después de morir, y dos, el hecho de no querer afrontarnos pues a una situación. Digo, hay gente que deja hasta el epitafio. ¿Qué quiere decir su epitafio? ¿Qué quiere que diga su epitafio ya en su tumba? Pero sí, mucha gente todavía como que no se atreve a abordar este tema de manera como tú nos sugieres o como tú nos vas a sugerir, maestra. Claro que sí. Fíjate que nos hace falta mucho generar una cultura hacia la idea de hablar de mi propia muerte y que mi familia también hable de su propia muerte. Porque pues nos ponemos a llorar, nos da sentimiento, nos ponemos mal. Claro que nadie quiere pensar en el momento de morir, pero la verdad es que es un paso que todos vamos a dar. Digo, nadie se va a salvar y en este siglo nos vamos a ir todos, así es que es mejor como que comenzar en la familia a hacer una cultura alrededor de hablar sobre mi muerte. Fíjate que cuando estamos viendo estos temas, por ejemplo, en la licenciatura en enfermería, sí, en psicología, que pues, nos toca acompañar de pronto al enfermo terminal, les planteamos a los enfermeros, a las enfermeras, a los psicólogos, les decimos, ok, hay una pregunta básica que tú tienes que hacerte. Si yo ya no puedo hablar y estoy enfermo, ¿quién quiero que hable por mí? Esa es una pregunta importante, ¿no? ¿Quién quieres que hable por ti cuando tú no puedas? Porque tú no sabes cómo vas a morir. Claro, no sabes claro. en qué condiciones vas a estar, no sabes si vas a quedar en coma, te van a conectar. ¿Tú querías que te conectaran? ¿Tú no querías que te conectaran? ¿Qué es lo que quieres tú? Eso es importante, porque si hay que tener dignidad para vivir, también hay que terminar bien. Dignamente. Dignamente hay que concluir. Y qué mejor que sea como tú lo hubieras querido y no como la familia Así cree, es. se imagina. Así es. Además, fíjate que le ahorramos muchos problemas a la familia si sí hablamos de esto. Porque ya de por sí tienen suficiente con el sufrimiento de verte ahí, como para que además digan, oye, ¿qué le gustaría a mi papá? Exacto, y ¿No? por un lado, ser cremado o ser Sepultado. sepultado, eso es ¿No? importante también, porque a veces toman la decisión contraria a los deseos de la persona que Porque fallece. nunca los habló, ¿estás de acuerdo? Nunca los habló. Sí. Entonces, a lo mejor tenemos una enfermedad en la que tenemos tiempo para hablar de eso, ¿no? Hay gente que se enferma y que dice, pues sí, ya siendo muy cerca este paso, y entonces empieza a hablar con la familia, ¿no? Pero esto no debería ser hasta que eso ocurra, porque además tú no sabes si eso va a pasar. Así es. O vas a tener un accidente y simplemente dijiste, nos vemos en la tarde para comer y ya no llegaste a la casa, ¿no? O sea, esa es una realidad. La muerte está más cerca de nosotros de lo que quisiéramos imaginar. Entonces,
sí tendría que ser una plática cotidiana en la que pudiéramos sentarnos tranquilamente con nuestra familia a decirle, a ver, miren, si a mí me pasa algo, yo quisiera que decidiera fulanito de tal. Y quisiera que lo hiciera, si todavía no tiene muchos detalles, que hable con el médico tal, que es de toda mi confianza, y que le diga qué es lo mejor para mí. Muy bien. ¿No? Y entonces, cuando pasa eso, lo que ocurre es que el familiar en cuestión está en el shock por el dolor, pero sabe qué tiene que hacer. Y eso es muy importante porque ya le quitamos esa preocupación al familiar. Él ya no tiene que estar sufriendo pensando si esto sí lo iba a querer la persona o no lo iba a querer. Entonces, el familiar con mucho dolor tomará las decisiones, pero sabrá que está cumpliendo la voluntad de quien no puede en ese momento tomar decisiones, pero sí dijo en algún momento qué quería y cómo quería y dónde quería que se hiciera. Sí, y además, pues hablar de cuestiones también, no sé, muchas veces se tiene que hablar de cuestiones de perdón o abordar temas así que atañen a ciertos males entendidos, ciertas malas interpretaciones, y entonces el hablar también de esta situación, yo creo que contribuye pues a que tanto la persona que se vaya bien, como los que se quedan sin remordimientos y todo eso. Entonces yo creo que también está relacionado con la muerte misma, maestra. Sí, exactamente. También ese es un asunto que, bueno, algunas personas que se enferman tienen oportunidad de hacerlo. Sin embargo, como decíamos hace un momento, pues no todos vamos a tener esa situación. Algunos, pues nos vamos a ir así, ¿no? Entonces, de pronto sí poder hablar de estos temas con nuestros familiares más cercanos que pueden tomar decisiones por nosotros cuando nosotros no lo podamos hacer, le da tranquilidad a la familia y nos deja también a nosotros con esa sensación de tranquilidad, de que se va a hacer lo que nosotros deseamos en ese momento tan importante. También en la muerte tenemos derecho a decidir, pero si no lo platica con su familia, nadie lo va a poder hacer, así es que la invitación es a que se animen a sentarse en familia, si no pueden en familia, pues uno por uno. Así es. E irles platicando. Claro que nos vamos a encontrar con el tema de que a lo mejor el familiar va a decir, ay mamá, no empieces, por favor. Así es. Pero entonces hay que decir, no, es que sí te lo tengo que decir porque en algún momento va a ocurrir, no sé cuándo, no me quiero morir tampoco, pero sí te tengo que dejar claro que yo quisiera que hicieran esto. Muy bien, pues amigos, hoy es 1 de noviembre, en México celebramos a los fieles difuntos y qué mejor que hablar de este tema con la psicóloga Olga Valerio. Hablemos de la muerte en familia. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. La muerte es un castigo para algunos, para otros un regalo y para muchos un favor. Séneca. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios. Hay que esperar lo inesperado y aceptar lo inaceptable. ¿Qué es la muerte? Si todavía no sabemos qué es la vida, ¿cómo puede inquietarnos conocer la esencia de la muerte? Confucio.
Amigos de Carpe Diem, esto es para estar siempre bien. Y pues estamos hablando del tema de la muerte, la importancia de hablar de la muerte en familia con la psicóloga Olga Valerio. Y pues ya nos ha empezado ella a hacer que reflexionemos sobre esto, sobre la importancia de hablar con los nuestros de esta situación cuando se llegue la muerte. Pero maestra, yo creo que también es importante que tomemos en cuenta que no solamente el hablar con ellos, sino como decíamos al principio del programa, abordar de cerca la situación a lo mejor del testamento, abordar de cerca de conseguir un paquete funerario que también pues evite problemas a los nuestros cuando se llegue el momento, y esto yo creo que pues abona a que los nuestros también estén tranquilos y sepan qué hacer en el momento adecuado. Fíjate que planeamos las vacaciones, planeamos la carrera, planeamos las compras, pero no planeamos la muerte, ¿no? Uh-huh. Porque no queremos pensar en ella, uh-huh. Porque pensamos que si estamos pensando en ella es porque ya está muy próxima, y en realidad nadie sabe en qué momento va a ser. Como puede ser ahorita, como puede ser en 30 años, 40, 50. El tema es que en realidad no sabes. Entonces, justo para eso, que es lo más imprevisto de la vida, es para lo que no planeamos. Entonces, el primer ejercicio para empezar a hablar de la muerte es: siéntese a pensar en su propia muerte. Muy bien. Siéntese a escribir sobre su propia muerte. Siéntese a ver cómo quiere su sepelio, siéntese a ver si quiere canciones, cuáles canciones quiere, qué personas quiere que lleguen, qué quiere que se haga, qué quiere que no se haga, si quiere un rito, si no lo quiere, si quiere que lo sepulten, si quiere que lo cremen. Todo eso escríbalo. Yo sé que va a implicar un montón de lágrimas. Obviamente imaginarse la muerte propia pues es una situación dolorosa, pero es una situación que tendríamos que planear precisamente para que las cosas se hagan como nosotros queríamos, ¿no? Resulta que hay gente a la que le hacen un rito que ni siquiera profesaba, ¿no? Así es. Así es. Que la sepultaron cuando ella quería ser incinerada, ¿no? Entonces, cosas que el fallecido no quería, pero que los dolientes piensan que sí, y como no lo hablaron nunca, pues se hace al gusto del doliente, ¿no? Entonces, si en la muerte somos el protagonista, pues que de verdad lo seamos, así ¿no? Es, que sea a nuestro gusto. Entonces, siéntese a escribir. Le va a costar muchas lágrimas, pero no sabe cuánto le va a ayudar también a valorar su vida, porque después de ese ejercicio uno dice, qué maravilloso es vivir, ¿no? Lo voy a aprovechar, lo voy a disfrutar, voy a hacer las cosas bien, voy a estar contento, no me voy a pelear con nadie, a lo mejor me voy mañana y mejor lo hago bien ahorita, ¿no? O despides a los tuyos cuando se van y les das un abrazo, ¿no? O sea, no permites que se vayan enojados. Exacto, ¿no? exacto, ¿no? Eso es como muy importante, ¿no? O también en la dinámica diaria, cuando los hijos se van, o cuando el esposo o la esposa se van, pues los despide uno con alegría, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es parte de la dinámica de reflexión de la que tú nos hablas, maestra. El pensar en la muerte nos permite vivir más intensamente. Claro. ¿Verdad? Y entonces lo platicamos con nuestro familiar. Claro que el familiar sí nos va a decir, ay, no empieces a hablar, es que me pongo triste. Pero decirle, a ver, si yo sé que te pones triste, pero es importante que tú lo sepas, porque cuando yo no esté, tú vas a tener que tomar esas decisiones muy probablemente. Entonces, necesito que sepas que tal dinero está en tal lugar, en tal banco, este es el número de cuenta, que el seguro de vida se cobra en tal lugar, puedes ir con tal persona. Muy bien. Que el seguro médico está aquí y los protege a ustedes y a ustedes y a ustedes, que los papeles de la casa están en este lugar, que esto lo estoy dejando a este nombre. Miren, no saben cuánto le ahorran al doliente, ya suficiente tiene con su partida como para además decir, oye, ¿y dónde habrá dejado los papeles del coche? Que es muy ¿Dónde común, estarán los papeles del terreno aquel? Muy ¿A quién se lo habrá dejado? Sí. No, a mí me dijo que me lo dejaba a mí, no, me lo dejó a mí. Y bueno, esa familia que estaba unida termina en el juzgado peleándose hasta lo que no tenían. Bueno, todo porque
el fallecido no habló de esto. Ahí está el primer ejercicio, maestra. ¿Cuál es el que sigue? El que sigue es hablarlo. Hablarlo. Si no se puede con todos al mismo tiempo, agarrar uno por uno. Muy bien. Y contarles el tema, ¿no? Muy bien. Y después invitarlos a que ellos hagan lo mismo. Ujú. Yo les pregunté a mis hijos en algún momento eso, ¿no? Si un día no pudieras hablar, Alex, por alguna situación de enfermedad o por algún accidente, si tú no pudieras hablar, ¿quién quieres ¿A que quién tome las designas? decisiones Ujú. por ti? Entonces me dijo, pues quiero que lo hagas tú. Bien. Le digo, y si no estoy yo, ¿quién Exacto, más puede exacto. ser? Pues quiero que sea mi tía fulana. Bien. Ok, muy bien. Y así le pregunté a cada uno, ¿no? Ujú. Y sí tenían carita así como de, ay mamá, ¿para qué estamos hablando esto, no? Pero les decía, es que no sabemos en realidad qué puede pasar, así es que es importante que sí lo tomes en consideración, porque de otra manera yo no voy a saber qué es lo que tú querías, ¿no? Y tiene un efecto terapéutico, maestra, en este contexto del que estás hablando. La gente después reacciona como de manera diferente, se sienten más unidos. Fíjate que sí, Sí. como que los ves más cariñosos, los ves Ujú, más atentos, ujú, ujú. porque les hablaste de algo que sí va a pasar, ¿no? Ujú, Y entonces, ujú. a lo mejor muy jóvenes no lo piensan, por supuesto Ujú. uno de muy joven como que no piensa eso, ¿no? Pero los más jóvenes no lo hacen, y cuando se plantea a ver si en algún momento la muerte va a llegar, no sabemos cuándo, es mejor estar preparados. Entonces, los chicos dicen, sí es cierto, no había pensado en la casa sin ti, no había pensado en mi vida sin ti, Ujú. pero es posible que eso pueda ser, y entonces es mejor que sí sepa yo qué puedo hacer y a quién puedo acudir cuando tú no estés. Y qué bueno que me lo dijiste, porque si no yo tendría que adivinarlo y eso sería espantoso, esto es, véanlo como un regalo de vida que dan después de la vida. Muy bien. Es un regalo de vida que tú le das a tu gente para que el trance sea un poquito más con tranquilidad, un poquito más con paz. Pues amigos, repetimos, hoy 1 de noviembre es día, se celebran a los fieles difuntos aquí en México desde el punto de vista del catolicismo, y pues por eso la psicóloga Olga Valerio decidió traernos este tema de reflexión, este tema tan importante para hablar con la familia. Vamos a hacer otra pausa y regresamos enseguida. Lo que pensamos de la muerte solo tiene importancia por lo que la muerte nos hace pensar de la vida. Charles de Gaulle. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios. Los cobardes mueren muchas veces antes de su verdadera muerte. Los valientes gustan de la muerte una única vez. William Shakespeare. Amigos de Cadena Sur, regresamos aquí a su programa Carpe Diem para estar siempre bien, y estamos hablando de la importancia de hablar de la muerte con nuestros seres queridos. ¿Y por qué es tan importante abordar este tema, maestra? Se da mucho el caso de que muchas veces algún miembro de la familia tiene alguna enfermedad terminal y los demás saben y se lo ocultan. La persona es la que se va y nunca supo, y qué importante es que esta persona tenga el derecho de saber que se va a morir, ¿verdad?
Y desafortunadamente, fíjate que en la mayoría de los casos no ocurre así, sobre todo cuando se trata de personas muy mayores, ¿no? Los familiares se enteran, por ejemplo, de que tiene cáncer y que no hay nada que hacer ya, y entonces lo que ocurre es que se lo ocultan al familiar. Y entonces el familiar pregunta, ¿por qué no mejoro? ¿Qué tengo? Intuye que se va a morir, pero no lo sabe a ciencia cierta. Y entonces en el consultorio lo que yo les digo, ella o él tienen derecho a saber qué tienen, porque si sabe que le queda poco tiempo, tiene chance de arreglar lo que tenga pendiente, de hablar con quien quiera hablar, de resolver los asuntos legales, económicos, financieros, de la naturaleza que sea antes de irse. Tiene derecho a hablar de cómo quiere que pase esto. La familia a veces dice, no, pero es que eso va a ser dolorosísimo. Pues sí, busquen ayuda profesional. Los tanatólogos saben sobre esto y hay muchos tanatólogos en el estado de Morelos. Los psicólogos clínicos también saben sobre el asunto. La cuestión es que si se le hace muy complicado, como efectivamente lo es, entonces busque ayuda profesional para que su familiar reciba la noticia, la tiene que recibir del mismo médico. A veces me los llevan a mí para que yo les diga, le digo, bueno, es que yo le puedo decir eso, pero no le voy a explicar las complicaciones médicas que va a haber. Entonces, sí, quien le tiene que dar la noticia es el médico, porque el médico va a ser quien va a resolver todas esas dudas y yo desconozco cómo va su tratamiento. Entonces, yo lo que sugiero es que primero se lo diga el médico y después con mucho gusto reunimos aquí a toda la familia y apalabramos ese paso de la vida a la muerte. No hay que tenerle miedo a palabrar ese paso porque todos vamos a transitar por ahí. Muy bien, y cuando tú nos das todo este panorama de lo que es la importancia de hablar con los miembros de la familia, como que pensamos que a lo mejor eso le corresponde a papá o a mamá, ¿verdad? Pero no es así, porque muchas veces mamá y papá tienen su propia historia y no pueden atreverse a hablar de esto. Entonces también sería conveniente que alguno de los hijos, a lo mejor el mayor, a lo mejor no sé, el que tenga el mayor grado de estudios, no lo sé, alguien que tomara esa estafeta y que se encargara de hacer eso, maestra. O el que tenga mayor sensibilidad, ¿no? A veces de pronto es alguien que está muy cercano a eso y que de una manera muy linda, muy amable, empieza a hablar sobre eso y cuando se dan cuenta ya están hablando sobre el tema, ¿no? Entonces, quiero que podamos entender que apalabrar la muerte, que es algo que solo hacemos en días festivos, no tendría por qué ser así. O sea, tendríamos que apalabrar la muerte todo el tiempo. La muerte está más cerca de nosotros de lo que podemos imaginar. Y entonces hacerla presente en lugar de tenerla en silencio ayuda para que cuando llegue tú digas, ok, ya había hablado yo sobre esto, ya sabía yo que esto iba a pasar, entonces ya sé lo que tengo que hacer en este caso, ¿no? Y entonces el paso se vuelve menos agónico, porque ya de por sí es difícil, pero si además sobre esto nunca se habló, entonces el momento para algunos se puede volver desquiciante, se puede volver desestructurador, puede volverse terrible, porque nunca hablamos de esto. En cambio, cuando ya lo apalabramos, el paso es un poquito más sencillo. No quiero decir que no vamos a sentir dolor, pero sí que lo vamos a pasar menos mal que si nunca lo hubiéramos hablado. La gente pues que se queda muchas veces con sentimientos de culpabilidad, de remordimiento, de muchas cosas así. Pero maestra, entrando en el terreno de las conclusiones sobre la importancia de abordar este tema de la muerte con la familia, ¿cuál sería una conclusión? Mire, yo creo que me preguntan a veces, y a la edad que sea, sí, o sea, hay que incluir a los niños. No importa que sean chicos, por supuesto que hay palabras que ayuda que los niños entiendan. Un error que cometemos es decirle, está dormido, y entonces después los niños empiezan con trastornos del sueño, no pueden dormir porque no se quieren morir. O al niño no lo llevamos al sepelio. Al niño no le permitimos estar en los funerales y ese es un error porque el niño tiene derecho a saber qué le pasó, cómo le pasó y dónde está. Claro,
omitiendo a lo mejor algunos detalles que no sean necesarios, pero sí le debe quedar claro al niño qué está pasando con su familiar y sí tiene que despedirse de él o de ella. Eso es muy importante porque me han tocado asuntos en los que de pronto incluso le dicen que se fue a Estados Unidos a trabajar y el niño piensa que su papá está en Estados Unidos y me lo llevan a los 15 años para que yo le diga que no es cierto. Entonces digo, híjole, sí está bien complicado ese asunto. No le tengamos miedo a hablar sobre la muerte. Es importante que ese niño sí hubiera podido ir, sí se hubiera podido despedir de su papá, sí lo hubiera podido ir a sepultar, porque va a saber dónde está. Entonces, este error de decir, pues ya es un angelito que Dios necesitaba. Pues si Dios tiene tantos ángeles, no necesita más, ¿no? No son angelitos tampoco, ¿no? Es un paso natural de la vida a la muerte que tenemos que entender. Así no nos volvemos ángeles, nadie se vuelve ángeles ni nos va a cuidar desde allá arriba, no, eso no pasa así, y no estoy hablando de ninguna religión, simplemente estoy hablando de que eso genera hasta más discordia con Dios, ¿no? Porque de pronto dicen, ¿y por qué Dios se lo llevó que no tiene muchos ángeles? ¿Qué egoísta es? Yo necesitaba a mi mamá. Dios es malo, o sea, fíjense que queriendo hacer las cosas bien, las hacemos mal. ¿En qué nos ayuda eso? Pues nos ayuda un tanatólogo a saber decir lo que es correcto con las mejores palabras para entre todos colaborar con ese dolor que tenemos y hacerlo más llevadero. Si lo hablamos, es mejor porque lo vamos a sentir menos complicado. Muy bien, pues amigos, hoy es viernes, seguramente muchos de ustedes pondrán ofrendas en su casa, comprarán flores, pondrán comida, visitarán a sus seres queridos en los panteones, hagan todo esto. Pero lo más importante es hacer esto que nos sugiere la psicóloga Olga Valerio, que es abordar el tema de la muerte con nuestros seres queridos, porque de esta manera estaremos dando un paso importante para vivir mejor, para vivir a plenitud. Maestra, una vez más, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias, Abel. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos, por mirarnos y hablemos sobre la muerte. Esto es Carpe Diem para estar siempre bien y nos vemos en la próxima emisión.